Muy bien. He notado que Marc comenzaba en catalán y a veces, claro, hoy día tenemos inmigración y entonces hay personas que vienen de fuera y no entienden el catalán, pero yo os animo a que os familiaricéis con ello, porque el catalán, además de ser una lengua preciosa, es también la identidad de un pueblo. Hayamos nacido o no aquí, pero hay personas que lo estiman como algo muy importante para ellos y debemos nosotros como Iglesia servir a todos y también servir a ellos. Bueno, esto no era mi mensaje hoy. Quisiera para comenzar mostraros un vídeo que no he podido bajarme, pero confío que nuestro técnico me hace así que vamos a verlo. No vamos a verlo todo, pero vamos a verlo lo suficiente. Por cierto, antes de seguir, estoy muy contento de ver a algunos de vosotros, también algunos estudiantes de IFSTE. Es un gozo de veros en otro ambiente, no solamente en el ambiente académico, aunque intentamos de transmitir la vida espiritual, pero también en el entorno de la congregación de los hijos de Dios. También estoy contento de ver a Estela, hacía días que no la veíamos, y algunos otros que os vemos, igual algunos días no os habíamos visto. Vamos a ver el vídeo. Esta es Sofía. Being human must be truly amazing. You can see the beauty in a sunrise. You can appreciate the power of a symphony. Only you know how it feels to laugh with old friends. To be able to love, to feel intense emotion, to create life. I can do many things that humans do, but I can only dream of really being human. Actually, I can't do that either. Increíble, ¿verdad? Toda una obra de ingeniería. Una lástima que en realidad se trate de una gran farsa. En este vídeo les voy a explicar el por qué este robot puede llegar a ser tan perjudicial para el campo de la inteligencia artificial, pero antes vamos a conocer un poco más de su historia. Sofía es la creación de la compañía Hanson Robotics, una empresa dedicada a la construcción de robots con apariencia humana. Las dos caras humanas más conocidas detrás de esta empresa son la del Dr. David Hanson, fundador y CEO de la empresa, y el Dr. Ben Goershel, Chief Scientist y encargado del área de inteligencia artificial. En su trayectoria, Hanson Robotics ha lanzado diferentes robots humanoides, pero sin embargo nunca antes ningún otro modelo ha tenido tanta repercusión como ha tenido Sofía. ¿Por qué? Para que puedas entender bien el motivo de mi crítica, creo que es importante primero poner en valor aquellas cosas que sí hace bien Hanson Robotics con este robot. Sofía es la combinación de muchas tecnologías diferentes basadas en inteligencia artificial. En su sistema podemos encontrar cámaras de reconocimiento de objetos y sintetización de lenguaje natural en varios idiomas. Además, en sus últimas actualizaciones, hemos visto cómo aliándose con otras compañías de robótica, ha podido ganar movilidad en sus brazos y piernas. Si tomamos cada uno de estos factores por separado, podríamos encontrar empresas que ofrecen sistemas mucho más avanzados en aspectos como movilidad, sintetización de voz, e incluso en el punto más fuerte que ofrece Hanson Robotics, que es el de crear humanoides con una lograda apariencia humana. Sin embargo, el valor que se le puede otorgar a esta empresa es que ha sido una de las pioneras en juntar todas estas características en un único sistema. Además, el valor de estos robots es real, pues como ellos defienden su aplicación en centros con personas mayores o para favorecer terapias con niños con autismo, tiene un gran impacto. Por todo esto, podríamos considerar que Sofía es un gran avance en el campo de la inteligencia artificial. Sin embargo, al igual que ocurre con algunos humanos, el problema radica en el momento en el que dicho sujeto abre la boca. Una de las características de este robot es que realmente se trata de un chatbot, es decir, un sistema con el que puedes mantener una conversación medianamente coherente. No hablamos de sistemas que deban haber superado el test de Turing ni mucho menos, sino que simplemente sean capaces de comprender lo que tú les comunicas y de verbalizar algo en respuesta que mantenga alguna relación. En el caso de Sofía, el equipo de Hanson Robotics cuenta con diferentes programas de chatbots para generar estas conversaciones, con mayor o menor espacio para la improvisación, entendiendo esto como la libertad de que sea un programa de Machine Learning quien elija qué frases pronunciar. Pero, y aquí está la clave del asunto, en ningún caso Sofía genera dichas frases por sí misma, en la mayoría de casos se trata de un guión.
Cuando Sofía habla y dice frases como esta, Gracias. no es una frase que ella haya Paste construido aquí el semánticamente tiempo. de forma original, Sofía, palabra por palabra, quizás uno de los logros de nuestro mundo tecnológico y realmente sorprendente. De hecho, es que cuando el doctor fundador de la empresa presenta este robot, lo presenta lo presenta como inteligencia artificial, y de ahí que hayan estos otros científicos que parece que están en un debate, porque unos lo quieren presentar como si fuera casi una inteligencia, pero por otra parte hay otros que dicen, no nos engañemos, o sea, no intentemos hacer de un robot más que una serie de grabaciones y una serie de respuestas mecanizadas ya impuestas en el ordenador. No califiquemos eso como una iniciativa propia, porque el robot no tiene ninguna iniciativa propia. No sé vosotros, pero a mí ese debate me parece un poco, en un sentido, absurdo. Porque ¿quién va a creer que una máquina es un ser humano? ¿Quién va, por muy... y se pueden instalar unos algoritmos, como habéis visto, algunos de sus movimientos faciales son impresionantes. Incluso, como ha dicho, se puede mantener una conversación normal con el robot. ¿Por qué? Porque normalmente nuestro vocabulario, nuestras frases, nuestras conversaciones son tan cotidianas y tan repetitivas que el robot no tiene ningún problema, o sea, el software que le han instalado, en reconocer lo que decimos y dar una respuesta más o menos coherente, incluso, porque se han hecho pruebas con este robot Sofía, incluso hacer chistes con lo que le dices. Pero no nos dejemos engañar. Bueno, no nos vamos a engañar, es una máquina. Hace 2 o 3 días salió en un telediario que los japoneses viven tan estresados o vidas tan individuales, que hay unas empresas que alquilan a amigos más o menos por unos 40 euros la hora para que puedan comer con otras personas. Porque si no están tan enfocados en su trabajo, en sus rutinas. Eso es lo que he oído. Querida hermana Akiko, que viene de Japón, igual luego ella me corrige, pero yo es lo que oí en el telediario hace un par de días, y tiene muchísimas virtudes, por supuesto, su cultura. Ya nos gustaría a nosotros tener algunas de sus virtudes. Pero aparte de eso, el valor del ser humano, el valor de lo que es la vida. Y el hombre, por mucho que se esfuerza, puede imitar, pero no es vida. Al fin y al cabo, es una máquina. No hay nada que pueda sustituir a otro ser humano. Vamos a leer un pasaje de la Escritura, un pasaje de los Evangelios. Los Evangelios se caracterizan por expresar declaraciones contundentes, pero a veces sin explicar demasiado sus pormenores. Por otra parte, vamos a leer el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, según dice el capítulo 20, versículos 30 y 31, habla de, o 20 y 21, ahora mismo no el número puede que se me vaya de la mente, pero dice que hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y precisamente por esas palabras, muchas veces se toma este Evangelio para introducir a personas a las verdades del Evangelio. Pero no debemos despistarnos. Como creyentes hemos de entender que el Evangelio de Juan es cierto que fue expresado para guiar a la fe a personas que no conocían a Cristo. Pero no solo eso.
El Evangelio de Juan fue escrito más o menos unos 30-35 años después de los Evangelios, cuando a veces la herejía, la falsa enseñanza que rondaba el cristianismo estaba intentando influenciar e infiltrarse en la enseñanza cristiana. Estamos leyendo las palabras de uno de los apóstoles que no murió por martirio. Probablemente dice la historia, tradición, que pasó sus últimos años en Éfeso, un lugar donde el gnosticismo, una filosofía griega, intentó introducirse en el cristianismo. Pero la respuesta y el propósito de Juan en este Evangelio, además de guiar a personas a creer en Cristo, es profundizar a los creyentes en la persona de Jesús como Hijo de Dios. De tal manera que a veces tenemos verdades tan sencillas en la Escritura como decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, que dijo Jesús. Pero al mismo tiempo tenemos otras palabras tan profundas que no alcanzamos a comprender cuando nos habla, yo y el Padre una cosa somos. ¿Qué quiere decir eso? En el principio era el Verbo. ¿Qué quiere decir el Logos? ¿Cómo era la preexistencia de Cristo junto al Padre antes de venir aquí? Así que el Evangelio de Juan, en este capítulo 3 que vamos a leer, como decía Marc antes, a veces se toma este capítulo como una de las primeras enseñanzas a personas que están acercándose al Evangelio. Pero dejadme deciros también que es un pasaje para nosotros, que ya llevamos años en el Señor, porque en las palabras de Juan a veces nos muestra aspectos profundos de la realidad espiritual, de la verdad de Dios, del consejo de Dios, que es difícil llegar a abrazar o entender. Con ese espíritu, pues, me gustaría leer Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15 nada más. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario o principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: ¿tú, que eres el maestro de Israel, no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. 3 cosas me llaman poderosamente la atención de este pasaje
Y son cuestiones que no son baladís, no son sin importancia. Sé que no estoy hablando a personas que por primera vez estáis escuchando el Evangelio. Algunas de vosotros sí que a lo mejor estáis de visita y no os conozco, pero probablemente estoy hablando a personas que llevan años en el Evangelio. Pero hay tres cosas que me gustaría señalar. La primera es la dificultad de comprender qué es el nuevo nacimiento. La dificultad de comprender qué es el nuevo nacimiento. En segundo lugar, me gustaría intentar expresar qué es ese nuevo nacimiento. Y en tercer lugar, me gustaría hablar del fruto o la expresión visible de ese nuevo nacimiento. En primer lugar, lo que tenemos aquí es a Nicodemo, una persona eminente en Israel. Esta palabra principal o dignatario, que traduce la versión del 95, algunos comentaristas les lleva a pensar que era parte del Sanedrín. En el Sanedrín también hay comentaristas que hablan de José de Arimatea como perteneciente a él. Y así tendríamos dos personas que fueron simpatizantes con el Evangelio. No sabemos hasta qué punto formaron parte de la Iglesia y del pueblo de Dios, pero como mínimo fueron simpatizantes del Evangelio. Nicodemo se le recuerda dos veces más en el resto del Evangelio y se le recuerda como aquel que vino de noche a preguntar a Jesús. ¿Por qué venía por la noche? Cuando enseñamos en la escuela dominical a los niños decimos pues que tenía miedo de los judíos, no quería ser identificado. Pero también podríamos pensar que quizás en aquel entonces era el momento donde tener visitas a la última parte del día, cuando las personas regresaban a su casa. También podríamos pensar que Nicodemo quería tener una conversación con Jesús sin interrupciones, porque cuando estaba hablando Jesús con la gente o cuando caminaba, la gente se agolpaba sobre él. Aunque en este momento todavía no es Jesús una figura popular como lo fue después en el ministerio de Galilea. Pero vemos que se puede ser miembro del Sanedrín probablemente, y si no, un alto dignatario de Israel, y todavía no saber qué es el nuevo nacimiento. Se puede ser fariseo y maestro. El Señor le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dejadme decir, en el tiempo de los evangelios habían dos tipos de personas muy veneradas por la gente, muy respetadas en la fe. Unos eran los doctores de la ley o los escribas. Eran personas que se dedicaban a estudiar la Escritura, pero desde el siglo V antes de Cristo hasta el tiempo de Cristo, se dedicaron principalmente a ver cómo se podía aplicar el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento para vivir mejor una vida que agradara a Dios. Y así crecen, por una parte, doctores de la ley o escribas, y luego, probablemente en el siglo II antes de Cristo, si no antes, surgen un grupo de personas que, tomando esta idea de vamos a vivir como Dios quiere en cada cosa de nuestra vida, los fariseos, que significa separados, quisieron obedecer todo lo que Dios pidiera. Unos 612, 613 mandamientos, regulando cada aspecto pequeño de la vida. Eran ejemplos, la gente los tenía en respeto, porque eran las personas espirituales. Pues dejadme deciros, ¿se puede estudiar el Antiguo Testamento? ¿Se puede ser un fariseo maestro y no entender el nuevo nacimiento? Me parece que muchos de nosotros sabemos menos que Nicodemo, o sea que no debemos menospreciarle. Es una dificultad. Nicodemo
expresa con fuerza que Jesús viene de Dios, exeos. Quiere enfatizar eso. Y aunque Jesús todavía no era conocido popularmente como maestro, así lo toma Nicodemo, quizás porque conocía de cerca al Señor, no lo sabemos. Pero Nicodemo dice: sabemos que has venido de Dios, que eres una persona especial porque has venido de Dios. Déjame decirte, en esta mañana tú puedes tener un discernimiento de alguien que viene sinceramente de Dios y todavía no entender lo que es el nuevo nacimiento. Es lo que nos enseña este pasaje. Este pasaje nos muestra que aún podemos apreciar lo que Jesús hace, las señales que Jesús hace. Fijaos que Nicodemo no dice milagros, no dice poderes, no dice obras, sino que habla de señales. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Por qué? Porque los milagros que Jesús hacía tenían un significado, y el significado era mostrar que Él era el Mesías prometido. Pues, volviendo a nuestro argumento, puedes apreciar hasta cierto punto la diferencia de las obras de Jesús como señales y aún así no entender qué significa nacer de nuevo. Se puede también deber comprender. Jesús le dice como que debes. ¿Tú que eres maestro de Israel no sabes esto? ¿Qué está diciendo el Señor con esa pregunta? Deberías saberlo. A lo mejor puedo hacer una pequeña pregunta aquí. ¿Podía tener Nicodemo alguna referencia a un nuevo nacimiento? Levantad la mano aquellos que penséis que sí. ¿Nadie? ¿Qué tal, por ejemplo, si hablamos de Samuel cuando le dice a Saúl: entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos, y dice: serás cambiado en otro hombre? ¿No suena esto a un nuevo nacimiento por obra del Espíritu? Pero hay más. Dice, por ejemplo, el Señor Isaías 32:14, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, entonces el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será como un bosque. La bendición de Dios por la obra del Espíritu Santo. Pero si estos pasajes no eran implicaciones suficientes, fíjate lo que dice explícitamente el Antiguo Testamento. Dice el Señor, Ezequiel 36, 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia, limpieza, y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os daré un corazón nuevo, os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y os pregunto, ¿no es esto una fotografía del Antiguo Testamento del Nuevo Nacimiento? Es preciosa. Casi da más explicaciones que los versículos que encontramos aquí en Juan capítulo 3. Pero este no es el único pasaje. Jeremías capítulo 31 y versículo 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Un nuevo nacimiento. O sea que debía entender Nicodemo algo acerca de lo que Jesús hablaba. Pero ¿por qué no lo entendía? Nicodemo, lo que vemos es que se maravilla. Dice, Señor, no te maravilles de que os dije que os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para ver, solamente para percibir el reino de Dios y, por supuesto, para entrar. Pero no solamente le produce perplejidad a Nicodemo,
sino que se radicaliza. Esto es curioso, porque muestra un poquito, como veremos también, de reticencia por parte de Nicodemo. Es como que Nicodemo, cuando el Señor Jesús no reconoce ni responde a sus palabras, sino que el Señor le enseña a Nicodemo, como que Nicodemo le ha tocado un poco la fibra. Porque dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres decir? ¿Acaso pensaba Nicodemo eso? No, pero era una reacción. De hecho, es que Jesús mismo dice, no recibís nuestro testimonio. O sea que Nicodemo, que luego, como digo, fue simpatizante de Jesús, del Evangelio, y espero que nos lo encontremos cuando estemos con el Señor en la eternidad. Pero en este momento parece que le tocó la fibra y como que no quería recibir las palabras de Jesús. Déjame, antes de seguir adelante, preguntarte, ¿conoces tú el nuevo nacimiento? ¿Sabes lo que estamos hablando? No es cualquier cosa, ¿eh? Depende tu salvación de ello. ¿Has nacido de nuevo? ¿Lo comprendes? Se dice que hay 3 niveles de conocimiento. Uno, cuando tú subjetivamente lo conoces, ¿no? Y creo que cualquier persona que ha nacido de nuevo sabe lo que es. Puede que todavía no conozca los diferentes aspectos de qué sucede en una persona cuando nace de nuevo, pero lo ha experimentado. Es como cuando alguien está enamorado, ¿no? Y dices, no te puedo explicar, pero sé lo que es. Porque dentro de mí pasan unas cosas que aunque no sepa todo, pero sé que algo está pasando. Hay un segundo nivel de conocimiento, que es cuando tú aprendes los diferentes aspectos de qué es lo que te ha pasado. Y entonces el Señor puede decir, bueno, sí, el Espíritu Santo te ha llamado. A través de su palabra te ha hecho ver tu necesidad de Dios. Te ha llamado al arrepentimiento, te ha venido a un punto y entonces tú empiezas a comprender más ampliamente lo que por experiencia ya sabes. Pero hay otro nivel de comprensión y es cuando tú eres capaz de guiar a otra persona y decirle qué es el nuevo nacimiento. Y qué importante para nosotros padres saber decir a nuestros hijos qué es el nuevo nacimiento. Porque demasiados nietos o sobrinos de Dios hay. Necesitamos que cada persona que se acerca a Jesús se tope con esa realidad, esa barrera que no se ve, pero que es tan real que tu salvación y mi salvación depende de eso. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? En primer lugar, es nuevo. No vale tu antiguo nacimiento. Entiendo, y ahora no, por favor, que nadie piense, ay, está hablando de mí, me está diciendo porque yo le dije. No. Nunca hablo a nadie particularmente cuando estoy compartiendo la palabra. Prefiero quedar con vosotros y hablamos. Pero a veces me preocupa cuando alguien dice, no, yo siempre he creído en Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo ha sido tu nuevo nacimiento? Porque es nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, tiene que haber un momento en tu vida que a lo mejor no seas consciente, que no sepas explicarlo, me parece bien, no pasa nada.
Pero que sepas, si eres creyente hoy en día, es porque un día hubo un momento donde tú hiciste un acto de fe que, por decirlo de alguna manera, abrazaste la cruz. O podemos decir, te rendiste a Cristo. De alguna manera hubo un momento cuando en un acto de fe, como dice Juan 5:24, pasaste de muerte a vida y estabas muerto en tus delitos y pecados, y después de ese segundo eres un hijo de Dios. Has comenzado de nuevo y no tiene nada que ver con lo anterior. Quizás ese era un problema para Nicodemo. Jesús, ¿quieres decir que nada de lo que he hecho vale la pena? ¿Quieres decir que todo el estudio de la ley no me sirve? Bueno, sirve para darte un conocimiento, sirve para darte una enseñanza, pero si no has nacido de nuevo, para entrar o para ver el reino de Dios, perdona, pero no te ha servido para nada. Es nacer de arriba. ¿Qué quiso Jesús decir? Que hay que nacer de arriba. Es algo que Jesús dijo a Pilato, que nada, no tendrías autoridad si no te fuera dado de arriba. De arriba quiere decir que no es de los hombres, es de Dios. No podemos manipularlo, no podemos forzarlo, no podemos imitarlo. O sucede o no sucede, pero es por la obra de Dios. El Señor dijo acerca de los hijos de Dios, los que creen en su nombre y se les dio autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, estos no nacieron de sangre ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues Nicodemo, no me importa si eres miembro del Sanedrín, no me importa si manejas el Antiguo Testamento como si fuera un manual de un chupete. Tienes que nacer de Dios. Tienes que humillarte delante del Señor y poner tu vida, tus manos, tu corazón rendidas a Dios. Y de Dios sale el llamado, sale el mensaje del Evangelio, esa palabra que según Pedro es la simiente con la que somos engendrados, y de Dios sale esa obra preciosa de regeneración donde naces a una vida nueva por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es incomprensible cuando intentamos reducirlo a algo terrenal. Se trata de una transformación interna espiritual totalmente. Claro, yo sigo siendo Manuel antes de aceptar a Cristo y después. Tengo rasgos de mi personalidad que van a tener que ser cambiados porque son conforme a mi viejo hombre, y cuando creo en el Señor los llevo conmigo. Pero hay un ingrediente nuevo y es una nueva vida por el Espíritu Santo de Dios. Hay un libro de 1570 por ahí, de Henry Scougal, un libro que habla de la vida de Dios en el corazón del hombre. Y en el siglo XVI, este hombre intenta explicar cómo nosotros no somos creyentes porque nos forzamos, porque cumplimos ciertos deberes, porque conseguimos reformar nuestra vida, sino que es la misma vida de Dios dentro del corazón del ser humano la que produce ese impulso hacia Dios, ese amor, esa nueva vida. Henry Scougal. Nacer de nuevo, nos diría Colosenses, es ser librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino
de su Hijo. Nacer de nuevo significa estar debajo del dominio de Dios, debajo de su autoridad, debajo de su amor, debajo de sus alas, su protección. Has sido adoptado hijo, eso lo veríamos después en las epístolas, pero el nuevo nacimiento te introduce en una nueva esfera que no tenías antes. El nuevo nacimiento, como hemos dicho antes, es pasar de muerte a vida. Una persona que está muerta no responde a ningún estímulo, pero si está vivo, puedes tocar con un alfiler y respondes. Dice la Escritura nacer de agua y del Espíritu. Este nacer del agua a veces ha sido una expresión que ha tenido cierta dificultad. ¿Qué quiere decir el Señor que hemos de nacer del agua y del Espíritu? Han habido algunos hermanos que han dicho que este agua es la palabra de Dios. Y ciertamente lo es, porque Primera de Pedro lo dice muy claro, que somos renacidos por la simiente de la palabra. Entonces la palabra muchas veces se ha asemejado a agua viva. Podría ser. También se ha hablado del agua como el mensaje del Evangelio. Se ha mencionado ese agua también como el bautismo. Y no pensando en la forma católica, quizás por eso, aunque comentaristas evangélicos han hablado así, pero nosotros evangélicos, sobre todo en años o en décadas anteriores, que querías distanciarte de la iglesia institucional, no querías pensar que este agua fuese el bautismo. Bueno, ciertamente Pedro dice con toda claridad que el bautismo no quita las inmundicias del cuerpo, o sea que no es mágico, el agua es agua. Pero hay algo importante en esa confesión de Cristo. Cuando el Señor dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O cuando dice, por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el Nuevo Testamento y los primeros pasos de la Iglesia, el bautismo y la conversión estaban unidos de la mano. Y no porque pensaran que el bautismo era mágico o que era un sacramento, ni mucho menos, pero era una confesión pública de Cristo. Nacer del agua y del Espíritu. Pedro, como hemos dicho, hablará de que somos renacidos por la simiente de la palabra. Ahora, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo sucede? En un sentido, sucede inconscientemente y en otro sentido, toma todas tus emociones, todo tu intelecto y toda tu voluntad. ¿Por qué digo eso? Porque hemos de entender el Evangelio. ¿Cómo creerán si no hubieren oído? Dice Romanos. Hemos de oír el Evangelio, hemos de saber cuál es el mensaje de salvación para poder abrazarlo y creer. No se trata de una actitud mística hacia Dios, se trata de una aceptación del mensaje de la cruz de Cristo. Entonces, tiene que ver tu mente. Tiene que ver tus emociones. La Escritura habla del arrepentimiento como fruto o algo que se cuece con el dolor de tu corazón por el pecado que has cometido. Y también tiene que ver con tu voluntad. Es una decisión de todo tu ser. Pero ¿por qué he dicho que a veces es involuntario o inconsciente? ¿Recordáis, por ejemplo, cuando Cornelio, en Hechos capítulo 10, está escuchando las palabras de Pedro? Pedro está predicando y en medio de la predicación dice que
que mientras estaba Pedro hablando, ellos creyeron lo que les dijo Pedro y el Espíritu Santo vino sobre ellos y se manifestó de la misma manera que en Hechos capítulo 2. Entonces, por una parte toma todo tu ser, pero por otra parte es un gesto, un abrazo del corazón a la cruz, un volver en sí como el hijo pródigo en la pocilga. Es un momento en que tú rindes tu corazón a Cristo y en ese momento pasas de muerte a vida. Así dice el Señor: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Recuerdo como que a los niños cantábamos una canción, ¿os acordáis? Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe. No todas las miradas son miradas de fe, pero hay ciertas miradas que es una rendición al Señor, un abrazo de la cruz. Es una crisis interior donde por una parte tú sientes que eres digno de ir al infierno, tú te sientes pecador e indigno de estar en su presencia, pero al mismo tiempo sientes esa llamada de la cruz que te dice: lo he hecho por amor, ven a mí, descarga tu culpa en mí, acepta mi obra, pasa de muerte a vida, vive. Y entonces cuando tu corazón se rinde, lo acepta, cede, ¡wow!, tu corazón tiene paz y naces de nuevo. Dejadme terminar pensando en que el nuevo nacimiento tiene un efecto. No se trata solamente de algo emocional, sino, dice el Señor, cuando está explicando qué es, dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. O sea, por una parte, cuando el Espíritu Santo obra, existe un sonido. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, hubo cierto sonido, ¿no? Dice, sopló como un viento recio y produjo un estruendo, porque Dios así quiso manifestar la presencia de su Espíritu. De esa misma manera, el Señor dice que donde el Espíritu sopla, hay un ruido, y tú puedes percibirlo. Ahora, no sabes de dónde viene o a dónde va. Nosotros, como hemos dicho antes, no podemos manipular al Espíritu, pero sí podemos percibirlo. ¿Cómo es ese ruido del Espíritu? Como hemos leído antes, hay un fruto de confesión. Con el corazón se cree para justicia, dice Pablo escribiendo a los romanos, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando alguien nace de nuevo, lo confiesa. Confiesa a Cristo delante del mundo hostil al cual ya no pertenece, delante del mundo hostil que aborreció a Cristo. El que ha nacido de nuevo tiene fuerzas para expresar su fe delante de este mundo. Existe un fruto de obediencia, existe un fruto de amor. Fijaos qué versículo tan precioso dice Pedro: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Fíjate, habían personas a las que Pedro estaba escribiendo en Asia, Capadocia, Bitinia, Ponto, en diferentes regiones, personas que nunca habían visto a Cristo físicamente, pero le amaban, le echaban de menos, deseaban su presencia a través de su palabra, a través de la reunión de los hijos de Dios. Deseaban la presencia de Cristo.
¿Quién ha puesto eso ahí? El Espíritu Santo de Dios. Es fruto de ese nuevo nacimiento. ¿Amas tú al Señor? No te pregunto si vienes a la iglesia regularmente, no te pregunto si lees la Biblia todos los días, no te pregunto si oras regularmente, te pregunto si amas. Si de tu corazón nace un anhelo de estar con tu Señor. ¿Te alegras por tu fe en Él? ¿Es algo que llena tu alma? Una justicia. Dice Juan, escribiendo, vuelvo a decir, escribiendo más o menos en el año 90 al 96 todos sus escritos. Dice, sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que, si tú eres hijo de Dios, haces justicia. Y dice más, aparece 4 veces en la primera epístola de Juan estos distintivos de una persona que realmente ha nacido de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca. Eso es lo que dice en griego. Nuestras traducciones, para ayudarnos a entender, nos traducen no practica el pecado. Pero tú no puedes pecar voluntariamente como que no ha pasado nada. No puedes conscientemente, cínicamente, pensar que la iglesia es una cosa y mi casa es otra. No, mira, un prostíbulo, una estafa, un engaño. No, Dios no se fija en esas cosas. ¿Perdona? El que no hace justicia no es nacido de Dios. No me importa qué pueda decir yo o qué podamos decir cualquiera. Dice la Escritura que el que ha nacido de Dios no puede pecar, vivir en pecado, porque la simiente de Dios está en él. El que ha nacido de Dios ama a los hermanos. Ama. De verdad, hermanos, esto debemos cuidarnos nosotros que quizás vivimos por años juntos y donde somos conscientes de nuestras rarezas y nuestras peculiaridades. Y a veces parece que vemos más las humanidades de nuestro carácter que somos hijos de Dios. Y a veces nos permitimos licencias que no podemos permitirnos. No, es que en la iglesia no puedes ser amigo de todos. Está bien, pero como no ames a tu hermano vas a tener un problema con la Escritura. Que no puedas entrar en ciertos temas o que este hermano es que es difícil de tratar, por eso, vale, pero asegúrate que amas a tu hermano, que amas a aquel que ha nacido de Dios, porque si no tenemos un problema. Dice la Escritura, el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios. Y por último, también el nuevo nacimiento tiene que ver con una comprensión del Evangelio. Dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice también Juan, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Puede que tengas oposición, he conocido personas que se han convertido, conocí a un chico que se convirtió en Puente Genil, un pueblo de Córdoba, no había jóvenes, no había nadie, no había ni iglesia, y cada domingo viajaba 1 hora para escuchar a un misionero que apenas sabía cómo hablar castellano y solo hacía que aburrirle. ¿Y por qué seguía? Porque había algo dentro de él que necesitaba esa palabra, aunque fuese poca, porque había nacido de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Indudablemente, creemos que la salvación es por la fe, concluyendo. Hemos de entender que la fe comienza con un acto de fe, que es soberanía positiva de Dios. ¿Qué quiere decir?
Que Dios no va con cuentagotas diciendo, mira, ahora quiero que este nazca de nuevo. No, 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 no. El Espíritu Santo de Dios está en el mundo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra de Dios está llamando a todas las almas. Cristo murió y es propiciación por nuestros pecados, no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Dios es generoso, pero la prerrogativa es suya y nosotros lo que debemos hacer es rendirnos a Él. Es un nuevo nacimiento. Si la fe no está asociada a un nuevo nacimiento, puede que sea una fe muerta, que después de un tiempo no se vea nada. Ya no hay ruido, ya no hay ruido, ya no sopla ningún espíritu. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! En el Nuevo Testamento expresaría las epístolas que el Espíritu, bueno, aún el mismo Señor Jesucristo, diría que el Espíritu venía a morar al corazón del creyente, que Él estaría con nosotros y nosotros en Él. Sería vivir en las fuerzas del Espíritu, el impulso del Espíritu. Quiero terminar preguntándote, ¿has nacido de nuevo? ¿Tienes esa vida de Dios dentro de tu corazón? A veces dice la Escritura que el Espíritu Santo se puede contristar o entristecer y se puede apagar. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando no hacemos lo que Dios quiere, cuando cedemos a la tentación y pecamos, esa presencia interior se puede apagar hasta el punto que no eres consciente que está ahí. Pero vuelvo a preguntarte, ¿eres de Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Suena el viento en tu vida? ¿Amas a los hermanos? ¿Haces justicia? Sobre todo, ¿amas a tu Dios? ¿Te alegras por la fe en Cristo? Que el Señor nos ayude a no aceptar menos que eso antes de que nos llamemos creyentes el uno al otro. Que el Señor nos ayude. Vamos a tomar un par de minutos y medita en lo que hemos escuchado. Y si no estás seguro, la solución es fácil. Abraza la cruz. No estamos pidiendo un triple salto mortal. Si no estás seguro de tu salvación, si no estás seguro de que has nacido de nuevo, simplemente mira a Jesús con fe. Es tan sencillo como ver tu pecado, ver su sacrificio en la cruz y pedirle perdón. ¿Por qué no lo haces esta mañana si no estás seguro? Y si no, vamos a orar, vamos a meditar un par de minutos y tendremos la cena del Señor.